Historia de Apple. Sin duda alguna, la historia de Apple es una de las historias más increíbles que se pueden encontrar en la industria tecnológica contemporánea. Todo comenzó cuando dos genios, Steve Jobs y Steve Wozniak, se conocieron a través de un amigo en común, Bill Fernández, por ese entonces Jobs de 15 años de edad y Wozniak de 21. Pocos se imaginaban de la trascendencia de su alianza, pues a la postre, conseguirían revolucionar la industria tecnológica con sus creaciones. Wozniak asistió a una exposición en San Francisco de ordenadores. Allí descubrió una pequeña firma fabricante de semiconductores que estaba vendiendo microprocesadores a $20 americanos. Se trataba de un 6205 de MOS Technology. Con este microprocesador Woz se propuso crear su propio ordenador. Este trabajo duró aproximadamente un año y se realizó en el dormitorio de Jobs y en la cochera de Woz, y tras múltiples intentos fallidos, relativamente fallidos, este lograría crear lo que sería el Apple I, y aunque no estaba totalmente ensamblado, este roñoso computador con teclado de baquelita y armazón de madera asombró a sus amigos en el Homebrew Computer Club, y pronto a decenas de tiendas de electrónica digital. Apenas comenzaba el año 1976 y Woz y Jobs contemplaban la idea de emprender con su Apple One. Para ello Woz vendió su calculadora HP el 65 y Jobs su Omnibus VW. Luego, Jobs invitó a unirse al plan a Ronald Wayne, un excompañero suyo en Atari, un tipo inteligente en el ámbito general, otorgándole el 10% de participación de la nueva compañía, fundando así la Apple Computer Company. El objetivo de Jobs era claro: evitar conflictos en sus decisiones con Woz. Ronald Wayne, debido a sus nociones artísticas, fue el encargado del primer logotipo de Apple, una representación de Newton bajo una manzana colgante, rodeada de una banda ondulada, con el nombre de Apple Computer Company, y sobre el borde se podía leer el comentario filosófico: Newton. A mind forever voyaging through strange seas of thought, alone. Newton, una mente siempre viajando a través de los extraños mares del conocimiento, solo. Frase extraída del soneto de Wordsworth, frase que él creía encajaba a la perfección con el concepto. La historia de Wayne con Apple fue sumamente corta, pues este renunció 11 días después de su fundación, dado que Jobs consiguió comprar materiales a crédito y entregar las primeras 50 unidades de Apple a cuenta, lo cual motivó en Wayne un temor financiero que lo hizo vender sus acciones de la nueva compañía en $800 americanos. En poco tiempo Woz y Jobs, conscientes de sus capacidades, ya determinaban que las funciones de la Apple eran muy limitadas, así que decidieron buscar quien financiara el desarrollo de nuevos prototipos. Fue entonces cuando Jobs conoció a Mike Markkula, que accedió a invertir $250,000 americanos, creándose así el 1 de abril de 1976, Apple Computer. Sin restricciones económicas, las pretensiones de Woz no tenían tope aparente. Sus ambiciones eran las de crear el equipo de sus sueños, la computadora que hubiese querido construir sin limitaciones financieras. 5 kilogramos de peso, teclado, diseño más elegante, memoria de video para administrar la visualización en color, tarjetas de expansión de modo que los usuarios pudieran ampliar las capacidades del ordenador. Estas eran las características de la nueva Apple II, presentada en abril de 1977. Se vendieron más de 5 millones de ejemplares a empresas, familias y colegios en todo el mundo. A mediados de 1979 Apple presentó el Apple II+, una evolución con más memoria, 48 KB ampliable a 64 KB y con lenguaje BASIC. Aunque las ventas de Apple II eran aún sólidas, sería necesario pensar en el sucesor lo antes posible. Finalmente, en 1980 salió a la venta Apple III. Sin embargo, este nuevo equipo presentó una serie de consideraciones técnicas defectuosas, entre las cuales se encontraban no incorporar un ventilador. Fue la razón de que varios equipos se sobrecalentaran incluso antes de suministrarse. Miles de Apple III debieron sustituirse. Meses más tarde, Apple lanzó una nueva versión de Apple III, Apple III+, que corregía los problemas con la versión inicial. Pero no logró vencer los millones que hizo con Apple II, tan solo 65,000 equipos vendidos en Apple III. Pese al fracaso con Apple III, Apple apostaba por Lisa, una nueva generación de ordenadores que pretendía también atacar el mercado empresarial.
Mientras tanto, Macintosh era un proyecto iniciado por Jeff Raskin, un profesor de música e informática, un hombre catalogado como de actitud rebelde, de buen sentido del humor. Su objetivo, construir un pequeño ordenador económico y fácil de usar para el mercado doméstico. En 1983 Apple presentó su primer computador personal con interfaz gráfica y ratón. Este ordenador personal recibió el nombre de Apple Lisa. A pesar de las características, Lisa se vendió mal debido a su elevado precio. Ese mismo año, y como parte de su campaña para buscar a alguien con quien compartir de cabeza visible de Apple, Jobs convenció al entonces presidente de Pepsi, Ian Scully, para que se uniera a Apple con la siguiente pregunta: ¿prefiere pasar el resto de su vida vendiendo agua azucarada o tener la oportunidad de cambiar el mundo? El ordenador Macintosh fue presentado el 24 de enero de 1984. Las previsiones de venta iniciales de 500,000 de unidades vendidas hasta fin de año parecían que podrían cumplirse durante los primeros meses de 1984, pero poco a poco las ventas se fueron enlenteciendo. Muchos fueron los motivos: el alto precio, $2.495 americanos, la escasa memoria RAM, 128 bytes, una única unidad de disco, y la falta de software. Fue 1985 un año devastador para Apple. El 6 de febrero Woz dejó Apple para siempre, 9 años después de crear la empresa. Luego, empezaron los serios problemas para la compañía. Jobs y Scully comenzaron a tener frecuentes discusiones, que acabaron con la dimisión de Jobs en mayo de ese mismo año. En 1993, con una fuerte caída en la rentabilidad de Apple, Scully se vio obligado a renunciar, siendo reemplazado por Michael Diesel Spindler. Spindler se mantuvo hasta 1996. Luego de su renuncia, Gil Amelio pasó a ser el CEO. A fines de 1996 Apple mantenía pérdidas de miles de millones. Enfrentando la crisis, Amelio a finales de 1996 tuvo la brillante idea de traer de nuevo a Steve Jobs, quien, en 1997 se convirtió en presidente de Apple, y con este la llegada de iMac, ordenador y monitor integrado, y el precio de $1,299 americanos. En principio de 1999, y con las fuertes ventas de iMac, las acciones de Apple llegaron a su nivel más alto en muchos años. Los años siguientes aportarían una innovación sin precedentes para la industria tecnológica. 1999 G3 azul y blanco. 1999 Estación Base Airport. 2000 G4 Cube. 2001 Mac OS X. 2001 iPod. 2003 iTunes. 2003 G5. 2005 Mac Mini. 2005 Apple e Intel. 2007 Apple TV. 2007 iPhone. 2008 MacBook Air. El 24 de agosto de 2011 Steve Jobs presentó su renuncia como CEO de Apple, y fue sustituido por Tim Cook. A partir de esta fecha y hasta su muerte, fue el presidente de la junta directiva de Apple. Horas después del anuncio de la muerte de Jobs, se redujo en 5 puntos porcentuales el valor de las acciones de Apple.